Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos aquí al buen Ciudadano Z, alguien que han pedido ya desde hace buen tiempo y se dio la oportunidad de poder tener esta buena plática. Así es que, Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias, estoy muy bien, gracias Héctor. Pues me encuentro bastante feliz y sobre todo aliviado porque incluso parecía que el destino no quería que se diera esta plática porque ya habíamos tenido unos ligeros inconvenientes por ahí desde el internet, desde que no cuadraba algún horario. Entonces, pues ya finalmente se dio. Muchísimas gracias a todos los que decidieron entrar a este video. Sí, 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 muchas gracias. De hecho, tengo que mencionar que las problemáticas fueron de este lado, fueron mías. Así es que gracias por tu paciencia, hermano, y Hombre, no por pasa la nada. flexibilidad. Así es que esta plática, pese a que el destino no quiso, aquí estamos y se va a poner bueno. Y bueno, tú que traes toda la temática de zombies, creo que siempre es esta pelea contra el destino y la fuerza de la naturaleza, ¿no? El ser humano intentando sobrevivir ante las peores situaciones. Es que este ciudadano, esta plática como que va un poquito con ese estilo. Así es que, hermano, un gusto. Tengo que preguntarte algo antes de iniciar. Claro que sí, dígame. Me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar. ¿Es cierto esto? Sí, 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 algunas pocas, algunas cuantas, así que en cuanto se pueda, pues ahí le vamos comenzando a dar con toda esta situación, porque pues algunas son anécdotas mías, otras son historias que me han contado ya algunos amigos, conocidos y demás, familiares. Entonces, ahí ya en cuanto se pueda, pues le vamos dando Geni recio. Genial, genial. ¿Qué te parece si para ser justos en este intercambio de historias, comienzo yo contándote una historia? Claro que sí. Esta historia que te voy a contar es una historia real y muy, muy, muy extraña dado la persona que la cuenta. Esta historia que te voy a contar es del padre Gabriel Amort. ¿Has escuchado algo de Gabriel Amort? No, no, No. no. Muy bien. Gabriel Amort, desde, si mal no recuerdo, como 1960, más o menos por esas épocas, es el sacerdote exorcista del Vaticano. Ok. Ya falleció hace unos años, pero él escribió unos libros donde contaba varias de las situaciones que él estuvo viviendo en estas situaciones de exorcizar personas, de posesiones. Muchas de las personas creen que los sacerdotes en su perfil, y sí ocurre en muchos casos, son personas muy cerradas y que tienden nada más a tener como sus propias creencias, su propia teología o dogmatismo tan planteado que son cerrados al resto de posibilidades y opciones en el mundo. El padre Gabriel Amor, por las circunstancias que vivió, a pesar que era una persona muy, muy rígida en cierto aspecto, tenía muchísima apertura porque sabía que en estos campos de lo paranormal no todo está escrito y son Mm, campos en los que apenas se está descubriendo. Y él trabajó durante un tiempo muy largo con un psíquico, lo cual era algo bastante extraño. Normalmente iglesias y psíquicos no van mucho de la mano. Y él cuenta que este psíquico lo conoció dentro de sus mil andanzas por recomendaciones y era un maestro que vivía muy lejos de la ciudad. Él no quería tener contacto con las personas, dadas las situaciones que él, digamos, los dones o poderes que él había desarrollado. Las cosas que esta persona tenía es que con solo verte, él sabía si estabas viviendo una situación paranormal, a qué se debía y qué se tenía que hacer. Pero era algo en lo que él no tenía un control absoluto, simplemente la información le llegaba. Y un día, un sacerdote que lo habían buscado porque decían que había una casa embrujada, etcétera, 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 le habló y le dice, oye, pues Gabriel, yo quiero pedirte que vengas porque esto no es mi campo, yo no conozco de esto y la verdad es que ni siquiera creo que sea verdad, pero pues me han dicho que tú eres el exorcista, el que conoce de estas cuestiones, entonces, pues me gustaría que fueras tú. Y él le dice, sabes que yo no tengo tiempo, realmente mi agenda está muy ocupada y aparte me hace, me hace mucho ruido que me digas que no crees en esto. Si tú estás dentro de una creencia que es espiritual, ¿cómo no crees que existe un mundo espiritual también oscuro? Dice, ¿sabes qué? Yo creo que te va a servir que te adentres porque por ciertos datos que les dio, dice el padre Amor.
me suena que si esa casa sí hay algo. Entonces, yo creo que es bueno que lo investigues, pero ¿sabes qué? No te voy a dejar solo. Háblale a este medium, te va a ayudar. Entonces le dice, un medium, sí, háblale. Yo trabajo con él desde hace tiempo. Dice, lo primero que tienes que hacer es que pídele a la persona que te está pidiendo tu intervención que le marque. Y nada más, al momento en el que le conteste, le va a dar toda la información que tú necesitas saber. Y le dice, pero tú le vas a hablar o algo. No, 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 tú nada más márcale. Pídele a la persona que le hable y esto. Contacta con la dueña de la casa le marca a esta persona. Al momento en el que descuelga el teléfono, le dice, ok, dígale al padre que le está diciendo que me marque, que sí, su casa está infestada, en su casa hay un artículo que se tiene que sacar, va a necesitar oraciones de exorcismo, y dígale al padre que él no está preparado, que se necesita preparar. Y entonces la persona le dice, oye, pero ni siquiera te he dicho mi nombre, ni, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Me dice, te está mandando el padre Gabriel Amor y estás con tal persona. Dice, y tú te llamas tal. Sí, yo, o sea, para eso me hablaron. Entonces, ya no perdamos más el tiempo. Háblale con el padre que te dijo que me marcara y dile que sí, que él va a necesitar intervenir, pero que se prepare ya y que me marque, que no vaya a esa casa solo. Total que esto iniciaba como una película de Constantine, la historia, ¿no? O sea, un medium con un sacerdote y para ese tipo de heroísmo, pero las cosas se ponen peor porque este sacerdote habla con la dueña de la casa, la dueña le cuenta lo que pasó, él le marca a Gabriel Amor y le dice, oye, ¿le hablaste antes al medium? Y le dice, no, por eso trabajo con él, porque es muy bueno. Lo que te haya dicho, créele. Él es bueno en esto. Dice, oye, es que me dice que no estoy preparado y que lo necesito a él para sacar las cosas adelante. Créele. Él tiene mucho tiempo trabajando en esto conmigo. Si te dijo eso, hazle caso. Total que el padre va a la casa. Cuando llega fuera de la casa, las instrucciones habían sido estas. Ten tu manual, tu ritual del exorcismo a la mano, márcame por celular y tenme todo el tiempo en la línea y haz todo lo que te indique sin chistar, porque sí estás en riesgo real. Cuando llegue el padre a la casa, sale la dueña, le entrega las llaves. Cuando le entrega las llaves, la casa entera, como si reaccionara ante eso, se encienden todas las luces a la vez y se abren las puertas de la entrada, como dándole la bienvenida. Dice el padre que se le fue la sangre al piso, porque dice, él realmente no creía en nada de esto y solo estaba siendo muy extraño. Marca por teléfono al medium, el medium le dice, muy bien, ¿ya estás afuera de la casa? Sí. ¿Traes tu ritual de exorcismo? Sí, muy bien. Te voy a decir lo que va a pasar, necesito que hagas todo lo que yo te digo. Ok. Abre el ritual, comienza tus oraciones, me vas a llevar en la línea y yo te voy a decir qué hacer. No pares de hacer las oraciones del exorcismo y se tienes que entender que es una situación muy normal, pero así como puede pasar todo, puede pasar nada, porque si hay algo en esa casa y si te detecta te va a perseguir y tú nunca has enfrentado este tipo de situaciones, así es que volvamos a las reglas. Me vas a mantener todo el tiempo al teléfono y dos, todo el tiempo mantente en tu ritual y ve haciendo el ritual mientras caminas. No pares en ningún momento. Entra en la casa, comienza a hacer el ritual, no pasa nada, no hay ningún ruido, no hay ninguna sensación, no hay nada. Y él empieza a decir el medio. Muy bien, acabas de entrar por la puerta. Sí. Da 10 pasos y da vuelta a tu mano derecha y vas a ver unas escaleras que suben al segundo piso. Entonces el padre está sacado de onda y se detiene y le dice, sigue haciendo la oración de exorcismo. Hazme caso, recuerda las reglas. Tú te mantienes haciendo la oración y haces lo que te diga. No te detengas porque sí estás en cierto riesgo. Me caso. Entonces él sigue con el celular y sigue hablando y sigue haciendo la oración. Comienza a subir las escaleras y le dice, cuenta tus pasos. Cuando llegues al final de la escalera, vas a ver 3 puertas. Cuenta 10 pasos, dalos los pasos tranquilo, seguro, y en el paso número 10, a tu lado derecho, vas a ver una puerta que no habías visto. Ábrela y entra a ese cuarto. Y entonces él comienza a caminar mientras sigue haciendo el ritual, abre la puerta y es un cuarto en el que está todo tirado. Hay un montón de cosas aventadas, hay polvo, no está pasando nada en la casa, y le dice, ahora lo que te voy a decir lo tienes que hacer muy rápido. Al fondo del cuarto, en una estantería, hay una sábana. Quita la sábana y detrás de un cuadro que vas a ver muy antiguo, hay una caja y tiene una bolsa de terciopelo al lado. Toma esas dos cosas y en el momento en el que las tomes, sigue haciendo la oración, no me cuelgues
pero sal corriendo de la casa. Y entonces el padre va haciendo las instrucciones, no puede creer porque todas las cosas pareciera que él está ahí. Llega al final del cuarto, llega esta estantería, está esa sábana, quita la sábana, hay un cuadro, al lado está la bolsa esta de terciopelo. Toma las cosas y en el momento en el que las toma, las luces íntegras de la casa se apagan. Y entonces suena la puerta de la entrada donde se cierra de golpe. Y el cuate, el medium, le dice, corre, escucha bien lo que te digo, corre. Te voy a ir diciendo cómo salir de ahí. Yo sé que se apagaron las luces, no puedes ver nada. Empieza a hacer todo lo que te digo, pero muévete lo más rápido que puedas. Ahora sí ya te detectaron y van detrás de ti. Sal del cuarto. Muy bien, pégate a la pared de tu lado izquierdo. Muy bien, sigue leyendo el manual de exorcismo. Y el padre va diciendo, sí, 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 está bien. Y va mientras rezando. Dice, baja las escaleras. Los pasos dalos firmes porque te van a empujar. Cuando llega a la mitad de las escaleras, siente que algo lo toma de los hombros y lo empuja. Y el padre va pegadito a la pared para que no se caiga, llega al final de la escalera y le dice, sigue haciendo el ritual, no sueltes estas cosas, van a intentar que las sueltes, no las sueltes y sal de la casa ya. Dice, el pasillo recuerda que es todo derecho, no te vayas a ninguna de las puertas. Mientras va caminando, dice este sacerdote que empieza a escuchar en toda la planta de arriba cómo empiezan a abrirse las puertas y a escucharse pasos de pies descalzos que salen de cada una de las habitaciones. Y en la parte de abajo empieza a escuchar voces, como si hubiera un montón de personas conversando. Sale de la casa y cuando sale dice que la bolsa y la otra cajita que traía se empiezan a poner calientes, calientes, calientes. Y le dice, muy bien, toma esas dos cosas, sigue haciendo tu ritual y ya no importa qué sucede en la casa, tú termina el ritual con la bolsa. Y después tienes que quemar esas dos cosas. Termina el padre el ritual, dice, en el momento en el que se termina el ritual, sonó un alarido, se cerró la puerta de la entrada, se apagaron las luces y cuando prendí esas cosas, vi un tipo de fuego verde. La situación es que después de eso el padre jamás se quiso encargar de nada de este tipo de cosas, nunca. Dijo, me queda claro que estas cosas sí existen. Y le preguntó al medium, ¿cómo carajos podías ver las cosas? Y dice, no sé. Lo único que sí sé es que cuando yo estoy cerca de las personas, yo empiezo a ver esto. Por eso me tuve que ir a vivir lejos de la ciudad. La señora, muchos años después, habló para darles las gracias porque después de ese día nunca volvió a pasar nada. Y esta historia, que parece fantástica, está en un libro del padre Gabriel Amor, de sus memorias, que quien no los haya leído se lo recomiendo. Se llama El último exorcista y está muy impactante. Si es que bueno, querido Ernesto, Ciudadano Z, bienvenido al podcast, por favor, cuéntame tu historia. Ay, güey. Pues empezamos bastante bien, creo yo. Así que ¿Te espero, gustó? bastante, bastante. Creo que esa misma dualidad no suele tomarse en cuenta, sobre todo la gente que está como metida en la religión por encimita. Piensa que todo es como bonito y ya. O sea, se cierran mucho, como mencionabas, a esa dualidad de que si existe el bien, por lógica va a existir el mal, incluso siendo la religión que sea. Entonces Sí, creo que eso es muy buena carnita para estas historias. Y pues tomando este hilo de lo que puede ser real según quien lo escuche, pues me gustaría comentar un poco acerca de algo que me pasó a mí claro. durante la época que estudiaba en la preparatoria. No sé hace cuántos años fue, pero tenía como 16 años, bueno, hace casi 10 años ya prácticamente de esto. Em, Durante esta época, pues no fue una época muy buena, por así decirlo, respecto a la casa y lo escolar. Había algunos problemillas desde pues, bajas calificaciones, algunas peleas en casa, pero empezó a darse una situación que a partir de entre las 2 y 3 de la mañana, empecé a despertarme bastante seguido. Eh, no importara que estuviera súper cansado, que fuera el día que sea, me despertaba siempre entre las 2 y 3 de la mañana. Para esto, yo dormía en una habitación ya solo porque mi hermano ya se había ido de la casa. De repente nos visitaba, pero ya no vivía como tal con nosotros. En esta habitación donde yo dormía solo, era, perdón,
Antes había sido de mi hermana y ya se había dado la situación que a algunas primas mías no les gustaba dormir en esa habitación cuando iban de visita, porque una de ellas siempre ha tenido como cierta sensibilidad para algunas cosas y decía que se sentía rara estando en ese cuarto. Entonces, pues ya, yo me terminé quedando ahí quedándome ese cuarto y durante este lapso de tiempo que me despertaba, lo que me generaba el despertarme era porque había algo mirándome, había algo en la entrada, al lado de la puerta de la entrada. Siempre que me despertaba era porque había una silueta bastante alta en la entrada, viéndome, sin hacer ni decir nada, simplemente estaba ahí, de pie. Y no sé si para quien haya estado en esa oscuridad, era un esa silueta era más oscura que la misma oscuridad de la noche, porque se podía distinguir perfectamente esa silueta de un hombre bastante alto, e incluso en algunas ocasiones llegué a ver que traía como sombrero o algo así. Siempre me despertaba esta sensación, tanto que me terminé acostumbrando a ella. Fue como, ya sé qué es esto, no pasa nada, simplemente ignóralo, voltéate hacia la pared. Me dormí así. Em, Todo iba avanzando relativamente bien, hasta que en una ocasión me despertó la misma sensación, pero ya no era la silueta en los pies de la cama cerca de la entrada, sino al lado de la cama en la ventana que tenía en la pared. En esa ventana que estaba cerca de la pared, para que alguien se pudiera asomar tendría que medir mínimo 2 metros, 2 metros 10. Y yo soy la persona más alta de mi familia y mido unos 76, 77. Entonces era imposible que alguien se subiera ahí para verme. Me despertó esta sensación y vi a alguien asomado así. Entonces ya desde ahí fue como que me dio me dio bastante, me sacó bastante de onda y pues empecé a optar por cerrar las ventanas, por cerrar cortinas y dentro de este pensamiento de es solo sugestión, es algo mío, simplemente voy a ignorarlo, todo va a estar bien, no pasa nada. Y traté de mantenerme de esta forma y hasta que en una ocasión me volvió a despertar esta situación. Lo ignoré, me volteé nuevamente hacia la pared donde estaba la ventana cerrada con la cortina, todo estaba bien, hasta que se escuchó el rechinar de un mueble dentro del cuarto que tiene un espejo. Empecé a escuchar cómo se abrió despacio. Dije, ok, no pasa nada, tú Madres. tranquilo, todo está bien. Estaba ya como volviendo a conciliar el sueño hasta que sentí como la cama empezó a hacer esto atrás de mi espalda, se empezó a hundir, como si alguien se estuviera subiendo. Ya, ese fue el punto máximo donde dije, no, ya no puedo. Sí grité. Afortunadamente mi hermano estaba en la casa, en otra habitación, dormido. Fue corriendo. ¿Qué pasó? Ya le platiqué todo y me dijo, ¿ya hablaste con mis papás? No, debías haberlo hecho porque este tipo de situaciones no son, digamos que no son atípicas y no son tampoco algo que deberías de guardarte, sí deberías de comentarse. Ok. Entonces, pues ya le comenté a mis padres. No sé realmente mi papá qué fue lo que hizo en ese cuarto, pero después de unos días que él estuvo dándose vueltas por allá, ya eso ya no se apareció. Incluso acotando a toda esta situación, cuando se quedaron a dormir ahí dos de mis primas, esta prima que tiene mucha sensibilidad, em, empezó a apretar mucho a su hermana menor. Y esa prima dijo, ¿qué tienes? Es que hay mucha gente aquí que nos está viendo. Entonces, como que esas dos experiencias sí se mezclaron. Fue como, ok, entonces no solo fui yo, sí había algo realmente diferente en ese cuarto. De hecho, desde niño siempre, nunca me había gustado entrar a ese cuarto. Ya cuando
conocí esta historia, cuando me ocurrió lo que me pasó, ya fue como, okey, ahora entiendo por qué siempre me generaba como ese algo de no, como esa sensación de peligro latente. ¡Qué fuerte historia! Duda, este hombre del sombrero, ¿recuerdas qué tipo de sombrero era el que utilizaba? Más o menos era como, mm, así más hacía el a lo que me acuerdo era el típico sombrero como de punto, o Detective. sea, más o menos así como detective, no tan prominente, era bastante pequeño. Okey, ¿no era la parte plana de arriba como este del Quaker de la avena? No, no, no era de ese tipo, era un poquito más, más actual. Más actual, okey, Ajá, okey. Tipo Dick Tracy, ala pequeña, una ajá, parte donde agarra ya, más o ya, menos así. No tan de ala para agarrar, pero sí, así más pequeñito. okey, okey, qué interesante. Y era muy alto, o sea, tú lo viste y, bueno, lo viste con ojos de niño y eso también cuando crecemos a veces puede cambiar la perspectiva, pero tomando en cuenta que estaba en la entrada del cuarto, ¿su cabeza topaba en la parte en el dintel de la puerta, en la parte alta del umbral? Si se hubiera erguido totalmente, muy probablemente, ¿Estaba encorvado? porque siempre que lo veía estaba como así. Nada más así, sentía esa mirada nada más de así. Y nunca viste, po está, padrísimo lo que dijiste, porque tal cual es eso. A veces es más oscuro que la noche, justo por eso logras ver estas siluetas, porque son como el HDR, ¿no? El RAW de negros, la diferencia que hay entre los tonos en la oscuridad, pero no hay un color propiamente, Sí, es que es no. más oscuro nada más. Entonces, en esta figura, ¿llegaste a ver alguna vez pupilas u ojos o dientes? Nunca lo vi sonreír realmente. O sea, Ujú, simplemente veía como la silueta de la cara ujú, y nunca pude ver sus ojos, pero sabía que estaban ahí. Se okey. sentía, sabes que te estaban mirando. Se sentía la mirada. Va, Ujú. va, va, va. Cuando tú ves a alguien asomado desde arriba, esta figura que dices que tenía que ser sumamente alto para estar ahí, ¿era el mismo del sombrero o era otro totalmente distinto? Era el mismo. O Era sea, el mismo. según yo era el mismo, solo que sin sombrero, aunque eso puede que haya sido otra cosa, pero me acuerdo cuando lo vi en la ventana no traía sombrero. Él cuando lo veía en la entrada siempre traía el sombrero. Qué interesante, qué interesante. Justo ayer estábamos platicando acerca de las historias de estos demonólogos y los Warren, los que tienen todo este del Warren verso. Ujú. Y en sus historias existe una figura que ahorita me la trajiste a la mente, que es la del hombre encorvado, que justamente es el hombre del sombrero. El hombre del sombrero, en la versión de ellos, es una persona que normalmente cuando la ven está jorobada, no está erguido y tiene un sombrero como de bombín, según la película, pero según la historia real es otro tipo de sombrero. Y ya ha habido muchas personas en el canal, de hecho, el hombre del sombrero es una figura, una entidad que recurrentemente ha salido en diferentes anécdotas. El la anécdota que he contado, porque es una de las que más me ha impactado, es cuando tuvimos una plática, una chica y yo, que es Andrea Rostro. Ella escribió un libro acerca de una posesión que vivió un familiar de ella. Cuando estamos platicando, porque ella se documentó mucho para hacer el libro, cuando estamos echando la platicada, le dije: "Oye, te tengo que preguntar, ¿alguna vez has escuchado algo del hombre del sombrero?". Y saca un separador en el que aparece la figura de él. Y digo: "¿Por qué tienes al hombre del sombrero como separador?". Dice: "Porque él fue el causante de la posesión". O sea, toda la historia gira en torno a él, y dije: "A la madre". Su madre. Mi teoría es que no es uno, sino que son varios, y que depende el tipo de sombrero, tipo de pupila, y si muestra o no los dientes. Y hoy me acabas de dar un dato que estaba ahí y no lo había notado, la altura. No he revisado si en todas las alturas coincide. He visto que los sombreros no coincide, que el tipo de ojos no coincide. En unos no hay ojos, en otros hay ojos rojos, en otros hay ojos azules y en otros hay ojos blancos. Y algunos han visto dientes negros, amarillos y blancos. Entonces, y hay una cuestión, un detalle en esta entidad, figura o silueta de hombre del sombrero,
que hay unos que generan la incomodidad por ser observados por algo. O sea, y estás incómodo por eso. Pero así tuviera un sombrero o fuera un niño o una persona normal, con el simple hecho de desconocerle y que te esté viendo en la noche, genera esa incomodidad. No es tanto él. Pero hay otros que es como si hicieran que evocaras el miedo que tienes dentro de ti, que te hace sentir sumamente amenazado y es como si fuera algo que estuviera acechándote. No es nada más que te observa, es que se siente como si tuviera una muy mala intención hacia ti y eso te pone en riesgo y eso es como algo que inconscientemente capta tu cabeza y hace que empieces a exhalar, a exteriorizar todo este miedo. En tu experiencia, buen Ernesto, ¿a ti te hizo sentir miedo él o era la incomodidad a lo desconocido? Pues, yo diría que un poco de las 2 porque si fuera simplemente algo desconocido, creo que la sensación no habría sido tan marcada, porque era una sensación así abrumadora de despiértate ya. Entonces, despertaba hasta como cuando te despiertas porque algo se te hace tarde que ni siquiera despiertas con sueño. Sí. Así era mi forma de despertar, como despiértate ya. Nos despertaba y era donde lo veía, siempre me despertaba viendo hacia esa dirección. O sea, no era como que me despertara, no sé, viendo la pared o hacia el otro lado. Siempre despertaba viendo hacia enfrente. Okey, era porque te traía como la presencia que estaba ahí. Ujú. Ya, ya te entiendo, te entiendo. Qué fuerte, qué fuerte. Aparte, no me esperaba que tuvieras una historia con el hombre del sombrero, güey. Es qué fuerte. Y esa frase que dijo tu prima, la de: "Hay muchas personas aquí", Ujú, trajiste a mi mente, hay una chica que vino al canal que quien guste ver el episodio se llama Ángeles Caídos 2. Tuvo unas vivencias que estaban espantosas, pero dice que la primera que tuvo en su vida muy fuerte fue que llegó a la casa de un amigo y cuando se iba acercando tuvo una sensación interna como si en la casa hubiera muchas presencias. Y ella en su mente, aunque con sus ojos no veía nada, mentalmente veía a una persona en el segundo piso fumando, era una señora anciana, veía en el piso de abajo varias personas distribuidas, pero era como si fueran fantasmas, o sea, mentalmente ella veía algo que ya no estaba vivo, pero que estaba presente. La situación es que quedaría como una alucinación si no es por dos cosas. La primera es que una de las presencias para ella era muy amenazante y ella la veía mentalmente como una niña y que estaba en un baño justo detrás de la cortina de una regadera. Jamás lo habló, no se lo contó a nadie, pero pasando las semanas que se transformó como que en un lugar, un punto de reunión, resultó que empieza a escuchar que como quórum todos tienen miedo de ir a ese baño porque tienen la sensación que detrás de la cortina hay algo y nadie quiere mover la cortina y se sienten amenazados. O sea, dicen, es algo como, se siente como si hubiera ahí una amenaza. Y ella nota que es tal cual la imagen que tiene de la niña, que es una niña llena de odio, llena de coraje y que si mueves la cortina te va a hacer algo. Entonces, eso le hizo mucho ruido y dice, ¿por qué están sintiendo lo mismo que yo, no? Y yo ya visualizo eso con mi mente. Y lo segundo era la viejita del segundo piso que fumaba. Y un día habla con el dueño de la casa y le dice, oye, te quiero contar que yo no estoy muy a gusto porque desde el primer día noto como si hubiera presencias, noto como si hubiera muchas personas y yo sé que vas a creer que estoy loca, pero te quiero decir de alguien que especialmente la veo como si fuera parte de esta casa. Es una anciana de estas características que está en el segundo piso y fuma. Y el cuate se queda impactado y le trae una foto y dice, ¿es esta persona la que estás viendo? Y la descripción era exactamente la misma. Dice, es mi abuela, falleció aquí. Y justamente salía en el balcón a fumar siempre y la regañábamos mucho porque falleció finalmente de eso. Entonces, son de esas historias que dices, qué fuerte, güey. Sí veías algo ahí probablemente que estaba. sí, es donde ya uno sale de dudas de no solo soy yo, sí hay más gente que ya confirma lo que está pasando. Es correcto, es correcto. Mm, Ahorita, así dime, como hablando un poco de eso, una pues ahorita que se iba a suscitar esta la plática, pues también se me dio por andar preguntando, por que saliera el tema ahí con amigos. bien aplicada. Y
sí me empezaron a contar algunas vivencias. Una amiga, me contó que a ella la situación por la que se le apareció fue más como una especie de amarre, por así decirlo. O sea, como que le adjudicaron una entidad a ella para hacerle daño por celos Ah, más que otra cosa. Total que ella como que se sentía incómoda, empezaba a ver como siluetas, así en la noche, en el pasillo de su casa, de ese departamento donde vivía. Y lo empezó a tomar como, okey, solo son, pues, problemas que tuve con esta persona y ya. O sea, no tiene por qué ser algo más, ¿no? Es mi cabeza. Pero ya hasta que un amigo le dijo, deja voy al baño, ahorita vengo. Órale, pues. Ya cuando regresó, dice: "No manches, ese güey estaba pálido, así pálido como fregada". "¿Qué pasó?". Dice: "No manches, me acaban de espantar aquí en tu pinche casa, se me apareció alguien ahorita, pasó caminando". no Dice: "No mames. mames". Y ya que le dice: "No manches, no". Y ya que empezó a investigar, ya terminaron llegando con una persona que se dedicaba a todo esto. Dice: "Sí, es que te mandaron algo". Dice: "Pero esto es tan fuerte que te mandaron que no lo puedo deshacer así". Entonces tuvieron que cambiar como el trato y amarrar la entidad a la casa para que ya mi amiga ya no anduviera cargando con eso. Y después de eso ya se fue a vivir a otro lado actualmente. Pero sí, Madre. entonces ya no anda cargando con eso porque lo dejaron ahí amarrado. Lo Pero dejaron ahorita que amarrado en la casa. ajá. Y hubo, o sea, ¿hubo más personas que presenciaran esa figura, esa forma? Sí, 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 pues tuvo como 2 3 amigos que te terminaron diciendo como: "Güey, sí hay algo aquí porque, mm, se siente". ¡Qué fuerte, güey! El hay dentro de los seguidores del canal, yo les llamo las víctimas del podcast, a los que les han pasado cosas después de estarnos escuchando. Y hay originalmente, o sea, había gente que me contaba alguna historia y yo decía: "Ah, está siendo susceptible". La verdad es que, pues, después de escuchar varias historias de terror, te puedes poner como que hipersensible y empezar a percibir cosas que no están pasando. Pero el problema es que empezaron a llegar cada vez más historias que decías: "Okey, esto ya es raro, güey. Esto sí, ya no le encuentro tanta explicación". Hubo una que me mandaron esta semana que me llamó mucho la atención y va así. Dice esta chava, dice: "Fíjate, a mí me gusta mucho tu podcast. Yo lo he estado escuchando casi diario, porque ya ahorita tenemos como 80 episodios". Entonces dice: "Yo lo acabo de encontrar hace un mes y, pues, yo me puse en friega a escuchar". El rollo es que no le quise decir a mi esposo porque a él le choca que yo esté viendo cosas de terror. Entonces a él sí lo pone muy nervioso todas estas temáticas. Entonces yo me esperaba a escucharlo en la noche antes de que él llegara del trabajo. Cuando él llegaba del trabajo, él ya llega un poquito tarde, yo ya lo esperaba dormido. Dice, y de repente un día me dice: "Oye, como que la casa se siente rara, ¿no? Se siente como que muy pesado el ambiente". La verdad es que yo no lo percibía. Para esto coincide que tengo una semana escuchándote todos los días y que sí me había sacado un chorro de sustos el podcast. Entonces dije, pues nada, que él también trae alguna situación ahí en el trabajo y le está externando así. No tiene relevancia. Bueno, dice, la bronca fue que a la semana siguiente de eso, un día en la mañana está muy molesto conmigo y me dice: "Oye, no quería decirte, pero sí tenemos que hablar de algo. Tengo que ser muy claro contigo". "¿Qué pasó?". Dice: "Estás muy serio, güey. ¿Qué fue?". Dice: "Yo ya te he dicho que a mí no me gustan las bromas, no me gusta que quieras jugar a sacarme sustos. En buena onda no lo hagas. No me da risa, no me agrada, se me hace bien mala onda y yo ya llego a la casa muy cansado como para que hagas eso". Le dice: "Como que no estoy entendiendo de qué me estás hablando. Mejor dime qué pedo, o sea, qué está pasando, ¿no?". Dice: "No te hagas güey, o sea, es la broma que me has estado haciendo como desde hace 2 3 días". Dice: "Mejor explícame, porque la neta es que yo no te estaba haciendo ninguna broma". Y le dice: "Okey, va, ¿quieres jugar a eso? Va, te voy a decir qué es nada más para que ya quede claro, pero ya no me juegues esa broma". Dice: "A ver, dime qué pasó". Dice: "Mira, las últimas 3 días que he llegado, cuando yo llego y estoy cerca así de la entrada, tú tienes la luz prendida del cuarto. Yo sé que estás despierta". Dice: "Y cuando entro en la casa, ya cierro la puerta después de que entro y suena donde apagas la luz y cuando llego al cuarto te haces la dormida".
Dice, la neta no se siente chido. Pues, si estás despierta, no importa qué estés haciendo, podemos platicar. Pero ya después de 3 días, yo ya estoy captando que me estás jugando una broma. O sea, que lo que quieres es sacarme un susto de que, uy, ¿por qué la luz está prendida y ahora apagada y se está haciendo la dormida? Neta, no está chistoso. Entonces ella le dice, ¿a qué hora has estado llegando? Dice, cerca de las 11. He salido un poquito tarde esta semana por cierre de mes. Y le dice, pues yo me he estado durmiendo como a las 9:30, 10 porque me levanto muy temprano. No soy yo. Entonces él le dice, no, neta, no me estés jugando bromas, no me gusta, no me gustan las cosas de miedo, no me hagas esa broma. Y ella le dice, bueno, va, va, va. No, o sea, dejémoslo así, no ha pasado nada y yo te prometo que no voy a estar haciendo nada. Dice, ese fin de semana yo me fui con unas amigas porque no había podido salir por cuestiones de trabajo. Entonces yo me voy y cuando regreso a la casa, llego y él está en la sala bien serio viéndome y me dice, ya supe que no eras tú. Y entonces dice, ¿por qué? Me volvió a pasar lo mismo hoy y la casa estaba vacía. El cuarto estaba prendido, entré y ahora estaba apagado. Dice, ¿y sabes qué es lo peor? Sentí como si hubiera alguien acostado en la cama. Entonces dice, no, no está chido esto. Y ella dice, yo creo que tiene que ver por estar escuchando tanto tu podcast, ya no lo voy a escuchar tan seguido. Sí, es que, o sea, a veces ni siquiera creo que juega ahí un papel yo al menos yo creo mucho en esto de la energía que te empiezas a generar por consumir tanto algo. Sí. Empiezas como a cargar de todas estas cosas que vas escuchando, que vas conociendo. Entonces, pues terminas como atrayendo algunas cosillas por ahí medio raras. ¿Tú crees en lo paranormal a Sí, nivel personal? sí, yo sí. Sí, él Sí. desde siempre, desde un tiempo para acá. Pues el, así como hilando un poquito la historia, em, yo desde muy niño empecé a creer porque mi abuelita, la mamá de mamá, falleció cuando yo tenía como 5 o 6 años. Durante ese tiempo, como estuvo hospitalizada, se cayó, estaba enferma, tenía cáncer. Entonces, pues estuvo hospitalizada bastante tiempo. Y durante ese tiempo, mi mamá, los adultos iban a visitarla, a ver qué se ocupaba, todo eso. Entonces, pues yo me quedaba en casa con mis hermanos, somos cuatro, las dos más grandes, mi hermano y yo, el más chico. Nos quedábamos los tres más jóvenes. En una ocasión estábamos mi hermano y yo jugando en PlayStation y escuchamos que se prende la licuadora en la cocina y se prendió. Fue como, pues ha de estar haciendo una salsa o algo. Está Patricia. Vale. Y escuchamos que se apagó la licuadora y todo. Y después de eso sonó el teléfono. Me levanto para contestar y mi hermana estaba en el cuarto de arriba también, en otro cuarto. Y le digo, ¿no estabas allá abajo? Me dice, no. Pues, ¿por qué? O sea, escuché que prendieron la licuadora, pero pues pensé que habían sido ustedes. Ya los tres nos quedamos así como, ¿qué onda? Y en eso pues, ya volvió a sonar el teléfono y contestamos y resultó que mi abuelita acababa de fallecer hace 5 minutos. O sea, lo que tenía que había sonado la licuadora, o sea, ese lapso tenía de haber fallecido mi abuelita. Entonces, Madre. o sea, como que de ahí empecé a hacer como, pues esto, o sea, no sé, yo sé que una carga eléctrica pudo haber ocasionado que se prendiera lo que sea, pero ese timing tan preciso de falleció hace 5 minutos y hace 5 minutos se prendió la licuadora se me hace muy, muy raro. Entonces, como que a partir de ahí sí me empecé no a sugestionarme por cualquier cosa, pero sí empecé a tener esa apertura de puede ser tanto algo que se puede explicar como, no sé, un cambio de temperatura que ocasione que truene la madera o algo así. Puede ser algo así o puede ser otra cosa, ¿no? Incluso mi hermana, la más grande, ella trabaja en el hospital, en el hospital general. Ella como que se ha hecho más susceptible, ella siempre ha tenido cierta sensibilidad y por lo mismo no le gusta enterarse de muchas cosas, porque sí le empiezan a pasar cosas raras. En algún momento le tocaba estar trabajando durante la noche y pues, de hecho
no sé si has escuchado lo que dicen de lo peor que le puedes decir a alguien que va a tener un turno nocturno es decirle que tengas una noche tranquila o que no tengas Sí. una onda. Lo peor que le puedes decir a alguien es cuando más cosas les pasan. Total que ella iba entrando, pasó por donde estaba uno de los pacientes, bueno, estaban pacientes, y vio como que estaba una visita ahí. No le dijo nada. Fue y les dijo a los compañeros, oigan, no es, ya no dejen pasar familiares porque pues ya por la hora ya no es horario. ¿De quién hablas? Pues ahí en la cama tal, estaba una persona, un paciente, una visita del paciente. No había nadie. Acabamos de pasar por ahí y no había nadie. Pues dice mi hermana, ya ni siquiera me quise regresar a confirmar ni nada. Siempre he tenido esa sensibilidad. Incluso en alguna ocasión, muy de niña, le pasaba que soñaba con un monje, pero ahí en la casa. Pero este monje bajaba justamente de la habitación donde me tocó quedarme a dormir después. O sea, dice que ella soñaba de niña que ese monje salía de ese cuarto y bajaba las escaleras y todo así recorría la casa, pero traía una capucha y no se le veía la cara. Pero dice que ella incluso intentaba como avisarle a mis papás, a mis hermanos y nadie la tomaba porque pues era de su sueño. Pero sí, también me empezó a generar caray, ¿por qué esto coincide con lo que soñaba ella de niña? Esta, esta cosa saliendo de ese cuarto. Qué fuerte, me trajiste, las historias, o sea, cada una de estas me trajo recuerdos de cosas que hemos platicado aquí. Hace unos 5 días platiqué con unos brothers de un canal que se llama Oraculto y me contaron una de las historias más extrañas, bueno, fascinantes y extrañas, porque no había escuchado nada así. Este brother me comentó que un día, cuando él estaba chavo, va a una galería de arte y cuando llega ve un cuadro, él le gusta mucho como la estética que es así oscura, tétrica. Entonces él ve un cuadro de un Cristo, dice, pero es algo que nunca he vuelto a ver. Era como un Cristo que no se veía la cabeza, estaba como metido en una pared y estaba chorreando sangre. Se veía muy aterrador. Y debajo de él, en una esquina, se veía al fondo como un monje, pero un monje que no se le ve la cara, que se le ve así como que un pequeño alito de luz que se ve como que la punta de la nariz, pero es totalmente oscuro. Aparte, no se ve como si fuera un monje bueno, pareciera más bien como un inquisidor, como alguien malvado. Ujú, Entonces, ese cuadro desde que lo vi yo dije, está increíble, lo quiero. Cuando llega a la galería, le dice al dueño, oye, ¿cuánto cuesta? Y pues ya le da el costo y dice, no, era un costo que jamás en la vida va a poder pagar por un cuadro, era un cuadro muy grande. Y él me cuenta que tenía más de 200 años. Entonces, pues sí, era algo mm, sumamente caro. Entonces me dice, oye, pero ¿lo quieres ver? Sí. Ah, me acerco a una escalera y dice, súbete, velo de cerquita. Entonces dice, cuando me acerco y lo veo, el cuadro transmitía algo, o sea, transmitía mucha energía y hubo algo que me llamó la atención, el color de la sangre, un color muy extraño que nunca había visto en un cuadro. Bueno, total que salgo de ahí, del lugar, y dije, bueno, está muy bonito el cuadro y todo, pero pues no, jamás lo voy a poder pagar. Si cuando llego a mi casa suena el celular y es el tipo de la galería y me dice, oye, ¿no tienes algo en tu casa de que sea algo de valor que te intercambie por el cuadro? Dice, pero tu cuadro cuesta una fortuna, güey. No, o sea, por más que busque en la casa, lo único es un carro y no te voy a dar mi carro, como me muevo en la ciudad. Entonces dice, no, 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 algo. Dice, pues tengo una consola vieja de discos, tráetela y la vemos. Dice, le llevé la consola y me dice, sí, hagamos el trato, te lo cambio por el cuadro. Y le dije, a ver, güey, explícame bien qué está pasando, porque no hace sentido esto. Dice, mira, te voy a decir la verdad para que estemos claros. El cuadro está maldito, punto, está maldito. Yo no creo mucho en las maldiciones, pero la realidad es que ese cuadro lleva aquí casi 20 años, nunca nadie lo ha podido comprar y de un tiempo a la fecha me hace sentir muy nervioso. La historia de este cuadro es que la dueña, la que lo adquirió, que es la que nos los dio a nosotros, nos los dio
a cambio de nada. Dijo que nos lo quedáramos, que a su esposo le había costado una fortuna y lo había traído, no sé si de España o de Italia, en un viaje de negocios. Dice, pero después de tener ese cuadro, que lo compró porque le dijeron que estaba maldito, él falleció a los 2 meses, mi hijo mayor falleció al año y mi hijo menor falleció 3 meses después. Y yo todo se lo adjudico ese cuadro. Entonces, se los estoy dando para ser clara, para deshacerme de él. Entonces, acéptenlo y no me importa en cuánto lo vendan. Lo que lo quieran vender a mí no me interesa, a mí no me den dinero. Yo solo me estoy deshaciendo de él, pero necesito que me dijeron que para deshacerme tiene que ser una persona que lo acepte. Entonces, estoy siendo clara y dice, nosotros lo aceptamos. Y la realidad es que yo creía que se iba a vender, pero lleva 20 años aquí, nunca se ha vendido y de unas semanas a la fecha yo no me siento a gusto. Y es por ese cuadro. Entonces me estoy deshaciendo de él. Realmente no creas que es un trato tan favorable. Dice, como a mí me gustaba mucho lo del ocultismo, dije, claro que sí me lo quedo, güey. ¿Cuándo en la vida se va a volver a presentar algo así? Se lo cambié por una consola. Si la situación es que yo creo que aunque la gente lo veía como maldito, a nosotros nos ha protegido. Y cuenta unas historias que ocurrieron en las que no voy a entrar en detalle, no quiero espolear mucho para que la gente lo pueda escuchar de viva voz porque está bien loca la historia, pero cuando pusieron el cuadro en su casa, les avisó que estuvo a punto de pasar una tragedia. Y gracias a ese aviso, la tragedia no pasó. Y fue algo que constataron al día siguiente y todo lo que pasó en esa noche es surreal. Ahorita tras de cámaras te cuento la historia porque está bien loca. Estuvo bien loca la historia, güey. Dice, nunca nos ha vuelto a pasar nada. Nosotros creemos que el cuadro nos cuida, que sí tiene algo. Porque después van, investigan, se van a Bellas Artes y se traen a una persona, le pagan ahí una lana. Viene y revisa el cuadro, se lleva unas muestras y le dice, el cuadro sí tiene como 250 años y esa madre no es pintura, es sangre, güey. Esa cosa la hicieron con sangre humana. Entonces, está bien enfermo, güey. ¿Qué Ay, tal? güey. No, más está bien denso ese pedo. ¿Te gustó? Sí. No manches. Pinches objetos malditos. No manches. Sobre todo, no sé si haya sido por la aceptación que le dieron al cuadro que cambió como esa carga energética, no sé. Pudiera ser, ¿eh? Porque sí, dicen después que ellos se llevan el cuadro a una casa en la que vivieron, que una vecina les dijo, oigan, en esa casa siempre han dicho que pasan cosas. Para ellos te digo que era como que juego, pues nunca se lo tomaban tan en serio. Pero dicen que a raíz de que, o sea, ellos vivieron, como dice el vato, que es un cuadro muy grande y sí es muy delicado, cuando se ha mudado, siempre lo deja primero en una locación y se espera un chingo antes de ya trasladarlo porque necesita muchos cuidados, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces dice, vivimos una temporada en la casa y sí se sentía una vibra muy rara, ¿eh? Cuando nos llevamos el cuadro, en las noches sonaban voces, güey, en el piso de arriba, como si estuvieran discutiendo los fantasmas, güey, de la casa. Era algo bien bizarro. Entonces sí, dice, yo sí creo que ese cuadro tiene algo ahí pegado, pero para mí no es malo. Y como tú dices, tal vez la aceptación les dio el giro con esa entidad, sea cual sea, ¿verdad? Oye, a ver, Muchas entonces, gracias. brother, me estabas contando, o más bien, cuéntame, me ibas a contar una historia. Sí, de ahorita eh, me acordé que hubo una época de muy de niño, prácticamente tenía 3 meses de nacido. De Ujú, hecho, en general, el embarazo de mamá mío fue muy complicado por problemas que tuvo ahí con mi papá. Recién, pues estaban construyendo ahí donde su casa. Entonces, la casa como tal eran 2 cuartos y un cuarto delantero que daba a la calle. Por cómo estaba construida la zona, la época y todo eso, pues dejaban a mis hermanos en el cuarto de atrás ujú. y ellos dos se quedaban en el cuarto de adelante para pues, estar al tanto de todo. Mi papá para irse a trabajar se tenía que levantar a las 4 de la mañana. Salía entre 4:30 y 5 por la distancia. Dice mamá que en una ocasión se despidió y todo. Salió mi papá de la casa y ella cerró todo. Se acostó conmigo. Tenía de 2 meses a lo mejor. Y empezó a sentir como un sueño diferente. Un sueño, no sé si han sentido ese sueño, esa
sensación de que no, ni siquiera es cansancio, simplemente es algo más, como que algo te está obligando a dormir, aunque en contra de tu voluntad. Empezó a sentir esa especie de cansancio, no sé, raro en mamá. Ya se empezó a quedar dormida, pero me empezó como me abrazó y se empezó a quedar dormida. Hasta que en un punto sintió que me arrebataron de sus brazos. Y ella, pues, su primer instinto fue agarrarme y levantarse luego, luego. Pero sí dice que luego, luego que se despertó y que se levantó para agarrarme, lo que estaba enfrente de ella era pues como una silueta así oscura ahí en la entrada que se le quedó viendo. Y que pues, mamá sí le empezó a gritar de todo lo clásico para defenderse, gritar. Dice, pues obviamente iba a pelear con la vida si era necesario. Pero a raíz de ahí, de esa experiencia, sí, no sé, yo también he sido de cierta forma susceptible a algunas otras cosas. Ahí para acotar a esto, em, mi papá se dormía en el suelo y mamá en la cama ya después, años después. Y cuando mi papá se iba a trabajar, yo me iba y me acostaba en su cama en el suelo, nomás ahí para invadir el cuarto de mis padres. Y en una ocasión que él se va, mi mamá baja a acompañarlo a la entrada. Ya estaba construida la casa totalmente. Mamá baja a acompañarlo a la entrada. Yo me quedo solo en el cuarto de ellos. Estoy acostado en el suelo, me estoy empezando a quedar dormido y de repente me jalan abajo de la cama. Me jalan del brazo y la pierna izquierda, me jalaron. Mi reacción fue nada más levantar la mano y sí, ya cuando reaccioné tenía medio cuerpo abajo y estaba agarrado así del colchón. Y pues, sí le dije a mamá, oye, es que me acaba de pasar esto. Y me dice, no manches, es que ya me contó esta experiencia que tuvo conmigo de brazos todavía. Entonces sí ha sido como no sé, dicen, dicen por ahí que sí había mucha envidia y como que sí le tenían mucho resentimiento a mi nacimiento por ahí del trabajo de mi papá. Entonces como que la forma de atacarlo a él, como no podían hacerle daño a él directamente, pues la forma que encontraron fue la persona más vulnerable, que en este caso pues es un bebé, es un niño. Entonces como que por ahí encontraron la forma para hacerle algo. Entonces sí fue como esa sensación bastante rara. Oye, ¿y esto se lo adjudican a esa situación de las envidias o a la casa? Porque ya ves lo que me cuentas, ¿todo sucedió en esta misma casa, Sí, las primeras anécdotas que me contaste y estas de tu mamá cuando tú eras bebé? sí, 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 todo ha sucedido en la misma casa. De hecho, sí dicen que hay algo en la casa después Ujú. de lo ocurrido en la prepa. Em, no sé muy bien por qué mi hermana empezó a llevarse, no sé, destino, supongo yo. Empezó a llevarse mucho con una compañera del trabajo que sí está metida en esas ondas. Total que una vez esta chava fue a la casa y sí, recorriendo la casa nada más así para conocer, sí dijo, aquí hay algo enterrado, pero ustedes no lo pueden sacar porque no es para ustedes lo que está enterrado aquí. Y nos marcó la ubicación y sí coincide o sea, es en el piso de arriba, pero coincide en la ubicación de donde se me aparecían cosas, donde la situación. Sí coincide bastante donde está enterrado eso, pero dice, está enterrado, o sea, como a unos, no sé, 4 metros hacia abajo, pero ustedes no lo pueden sacar. Usted, okey. Dice, ¿Y eso no es te como dijo a quién dinero le mal habido. toca o? No, dice, es como si fuera dinero mal habido, o sea, es como alguien vino y escondió ahí cosas que robó o lo que sea y ya no regresó, pero pues ustedes no lo pueden sacar. Hace unos días fui a una localidad que más adelante vamos a hacer exploraciones urbanas, eh, y en esta localidad me contaron una historia que antes de ir no me la habían contado y tiene que ver con esto que me acabas de decir. Me dijo la chava: "Oye, ¿sabes qué? Me acabo de acordar algo que pasó hace unos años". Este lugar, en la planta baja, tiene como un área tipo almacén, que es como almacén, pero al mismo tiempo está abierto, o sea, no tiene puertas, y una de las paredes es
parte como de una montaña. Entonces no tiene ni siquiera acabados como de concreto. Tú ves y es tierra y piedra. Una de esas paredes es así, no está como que terminada. Entonces en ese almacén dice que hace unos años un velador comenzó a faltar hasta que llegó el momento en el que se dio de baja. Y le preguntaron que si ya tenía rato trabajando con ellos y trabajaba muy bien, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando para que quisiera darse de baja y por qué había faltado tanto en la última temporada? Entonces él les cuenta que él ya le había reportado a un gerente del lugar que se le estaban apareciendo cosas en la madrugada. Se me están sacando sustos. Y obviamente yo no estoy a gusto. Después de que me sacan un susto fuerte, yo prefiero al día siguiente y no vengo porque no voy a hacer que se ponga peor. Entonces dicen, bueno, ok, ¿cuánto tiempo tiene pasando esto? No, pues ya como 3, 4 meses. Ah, carajo. Y dice, entonces, ¿por qué te estás dando de baja de repente? Dice, por lo que me acaba de pasar el viernes pasado. ¿Qué fue? Dice, mira, cuando yo llegué, me puse siempre en mi zona que es como de guardia, que es donde tengo como la vista de la parte del almacén, pero también de las casas que están al lado y de la zona de bodega. Entonces yo desde ese punto veo todo y yo me siento más tranquilo porque también a mi espalda hay un muro muy alto, entonces no me deja como puntos ciegos. Dice, y estaba ahí y me puse a cenar y de repente cuando volteó al frente, pero estás hablando en segundos, y yo, la puerta como para llegar a ese lugar es un lugar que está bastante lejos, dice, donde volteó a mi comida y regreso, veo un hombre muy alto que está justo entrando lentamente al almacén, pero me está volteando a ver a mí. Entonces me dio mucho miedo porque dije, se metió alguien, pero no me hacía sentido que no escuché los pasos, que mientras se movía, porque ahí por el tipo de pisos suena, o sea, yo estuve ahí cuando camina suena bien cañón. Entonces dice, no me hace sentido que no estaba escuchando los pasos, ni que lo escuché cuando se acercó. Dice, y, el tiempo, o sea, el lugar, yo lo debía haber visto en algún punto cuando venía para acá, y el tiempo en el que volteé y volteé, pues ni que fuera Usain Bolt, o sea, este güey no pudo haber corrido eso en un segundo, porque es un espacio muy grande. Dice, entonces yo dije, chinga, otra vez es algo que me está espantando. Dice, pero por jale, yo estoy comprometido con mi chama, entonces le empecé a gritar, prendí mis lámparas y se veía como al fondo del almacén él se estaba moviendo entre las pacas que tenemos. Dice, pues con todo el miedo del mundo me fui acercando y yo le decía, salte, güey, salte, no me la hagas difícil, aquí no puedes estar. No escuchaba sus pasos, sí escuchaba los míos. Dice, y de repente, al fondo, veo donde se prende como que todo en un color azul. Dice, muy raro, muy tétrico, me dio mucho miedo, pero pues yo tenía que ir. Y donde llego, en la parte que es esta pared de montaña, está un fuego encendido de color azul enorme y está toda esa zona como que como si hubieran prendido una fogata y al lado está la silueta de esta persona señalando ahí. Dice, a mí me quedó claro porque un abuelo me había contado que cuando hay fuegos azules son tesoros enterrados. Dice, y ese espectro a mí me dio muy mala espina, entonces no quiero volverlo a ver y por eso ya no voy a trabajar. Entonces, esta historia que me contaste el tesoro me remontó a eso y es como, ay, güey, o sea, que haya cosas debajo de la casa que alguien más puso y que aparte traen esa carga energética, qué fuerte, y más porque han pasado cosas en tu hogar, han pasado cosas en esta casa. Sí, han pasado ahí cosillas, e incluso un amigo de mi hermano, Ajá. nunca le gustaba estar como en esa zona de la casa. En abajo de ese cuarto es la sala. En una época, un amigo de mi hermano nunca le gustaba estar ahí. Sí, decía, es que se siente como frío, se siente como denso aquí. Y ese mismo amigo, de hecho, también me contó algunas experiencias, porque él trabaja también de madrugada, es repartidor, no siempre anda en la moto. Para levantarse, pues siempre se levanta en la madrugada como a las 1 o 2 de la mañana. Y dice que a esa hora, luego ahí en su casa de ellos, ni siquiera en la calle, luego está arreglándose y escucha que al oído le empiezan a decir, "Dado", o le empiezan a hablar por su nombre. Entonces dice, no, yo ya por eso mientras me arreglo, mejor me pongo mis audífonos y todo, dice, porque no me gusta salir a trabajar así. Pues dice que
incluso estando en la moto, ya así en autopista, que sí escucha que le empiezan a susurrar a su nombre al oído, así como, Jonathan, Jonathan. Dice, ya cállate, déjame en paz, y se pone sus audífonos y todo, pero sí le han estado hablando así constantemente. E incluso menciona que hay una parte en Ciudad de México que no le gusta pasar porque muchos repartidores que trabajan a esas horas se han accidentado en esa zona, porque hay un paso a desnivel eh, donde usualmente hay o volcaduras o alguien se estampa o muchas cosas. Pero los que han pasado por ahí sí dicen que mientras vas cruzando en ese paso se te Ajá. atraviesa alguien corriendo. Pero Ah, sí dicen que en algún momento atropellaron a un vagabundo que pasaba por ahí. Entonces, ¿qué es lo que se te aparece por ahí a esas horas? ¿qué fue? ¿Y sabes qué zona es esa del donde ocurre esto? Sí, sí, más o menos tengo ubicada que es en una zona cerca del Metrobús Circuito hay un paso a desnivel por ahí, por esa Claro, zona. gente que nos está escuchando, si conocen historias de esa zona, por favor háganlas llegar. Sería interesante hacer un episodio de esta zona específica que con accidentes de repartidores. Esperemos que si algún repartidor nos está escuchando, tome precauciones cuando esté en ese lugar. Oye, Esperemos. qué fuerte, qué fuerte. La situación del escuchar los susurros me trajiste una historia. Hiciste que me acordara de algo que estuvo bien cañón. Una suscriptora me cuenta que solo ha habido un suceso aterrador en su vida, dice, y con ganas de que jamás me vuelva a pasar nada más. Durante una temporada, ella se fue a vivir a, digamos que la casa de su novio. Desde siempre la familia le había dicho que sentía algo raro con este novio. Entonces, cuando ella se fue a vivir para allá, la familia no estaba nada contenta con su decisión, pero al final la respetaron. Dice ella que desde el primer día que llegó, sintió algo muy extraño en la casa. Dice, era como si nunca estuviéramos solos él y yo. Cuando yo estaba sola se sentía como si hubiera alguien más y cuando estábamos los dos se sentía que había algo más allá en la casa que estaba con nosotros. Dice, y no era una sensación agradable. Para esto, ya cuando estábamos platicando, le pregunto, ¿y tú eres como muy perceptiva? Y me dice, no, eso es lo raro, yo no soy perceptiva en nada de eso. Pues yo no soy como estar en un lugar y si se sienten presencias, la verdad es que jamás, solo ahí. Y se sentía era algo muy claro en el que se siente que hay alguien en esta habitación, se siente que hay alguien más aparte de nosotros, ¿no? Dice, bueno, la situación es que ya estando ahí, de repente, cuando él no estaba, comienzo a escuchar que me susurran en mi oído mi nombre y escucho en varias ocasiones una frase que dice, quédate a jugar conmigo. Entonces, dice esa frase al principio como que escuchaba unas letras y después le fue prestando atención y era eso, quédate a jugar conmigo. Entonces yo decía, pues me estoy imaginando cosas, güey. Es el hecho que yo no me siento a gusto aquí lo que me está provocando eso. Dice, y lo creía que era más lo que era mía, porque siempre ocurría cuando estaba justo en el momento en el que me estaba recién despertando. Y allí era donde lo escuchaba. Dice, el problema es que después comencé a tener sueños raros. El primer sueño era que yo estaba en esa casa, pero no era yo, porque yo veía las cosas como si fuera una niña. Me veía mis manos y mis manos eran pequeñas. La altura de mi visión era como si fuera una niña de, no sé, 1,30, 1,40, muy, muy, muy abajo de por donde actualmente yo tengo mi punto de visión. Dice, y estoy enfrente de una mesa de juguete de niños pequeños y enfrente de mí está una niña y me dice, es que yo me siento muy sola en esta casa, quédate a jugar conmigo. Y me levanté luego, luego de golpe. Dice, la niña no era aterradora, pero la frase me recordó a lo que yo he estado escuchando ya de una temporada para acá. Entonces me levanto, no escucho eso y dije, ay, m- mi cerebro me está jugando bromas, ¿no? Por la frase ya me recreó toda una escena donde tenga sentido y es todo. Dice, pero los sueños siguieron. La niña me servía el té, me empezaba a contar su historia, dice cosas que no me acuerdo, pero en el sueño soñaba donde veíamos cosas en la casa, me acompañaba a varias partes. Dice, pero era en automático, era como ver una película desde, yo siento uno de los actores. Dice, pero me hacía sentir tranquila y al mismo tiempo no.
era como estar con una persona que de un momento a otro te va a hacer algo malo. Dice, entonces llegó un momento en el que ya no quería soñar con eso. Y me levanté un día y dije, entiende que no quiero jugar contigo, que no eres bienvenida en mi vida y que ya no quiero verte en mis sueños, déjame en paz. Dice, y lo expresé, lo dije. Y al día siguiente pasó la cosa más aterradora que he vivido. Cuando me fui a dormir, soñé, ya no estaba esa niña, ahora estaba una muñeca. Y la muñeca, cuando la veía, se empezaba como que a ladear la cabeza sola y me empezó a dar mucho miedo. Pero entonces siento la presencia que he estado sintiendo todo el tiempo cuando estoy despierto. Y ahora sí es muy obvio que está en la entrada de ese cuarto. La muñeca, cuando le vuelvo a poner la vista, vuelve a mover tantito la cabeza. Eso me da pavor, pero después volteo a la entrada y veo como la sombra de algo muy alto que tiene unos ojos blancos, blancos, blancos y no tiene manos, tiene como garras y se está asomando, viéndome a mí y viendo a la muñeca. Y entonces en mi oído suena, quédate a jugar. Dice, entonces me dio un susto que en la vida he vuelto a tener. Me levanté, me desperté más bien, me desperté en ese instante sudando y toda agitada. Respiro y donde me levanto de la cama, algo toma mis cabellos y me estira y me jala a la cama y me azoto contra la cama y en eso se despierta mi pareja y me dice, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? Y volteo y no hay nada en la habitación, pero esa cosa me quiso obligar de alguna manera. Dice, después de ese día le dije que me disculpara, pero yo ya no podía vivir ahí y me fui. Dice, y a raíz de eso, él no sé por qué, pero no se quería salir de esa casa y rompimos nuestra relación. Pero dice, fue la cosa más espeluznante que he vivido y es porque algo había en esa casa. Ay, güey. Ya se la había Hay llevado historias para que bien para cabronas, que jugara ¿verdad? ahí Por con ahí. algo, ¿eh? ¿Perdón? Ya se había llevado a la novia para que jugara ahí con eso. Sí, me suena por lo que ella me contó como que él no estaba consciente de eso, pero sí estaba influenciado por eso. Ay, güey, con esos pinches. ¿Qué No, tal? Tan ya. fuertes, ¿verdad? Ya desde hace rato traigo así como el escalofrío en el cuerpo. Perdón, Ernesto, busqué buenas historias y buenas anécdotas que dije, yo creo que estas les van a gustar a este brother. No, hombre, pues muchísimo más que me gustaron, me encantaron, están muy buenas. Esperemos que también aquí la gente bonita las esté disfrutando porque, pues miren, yo vivo solo actualmente y entonces, ay, güey. ¿Qué dices? No es nada agradable después de esta conversación como que quedarme aquí con esta sensación, ¿verdad? No es nada agradable, pero la ventaja es que aquí no se siente tan denso aunque viva solo. Pero ya en casa de mis papás sí se llegaba a sentir más denso cuando estaba con esta sensación y era, ay, güey, me quedo solo. Está más Ay, cabrón. me imagino, me imagino. Duda, ¿qué fue? ¿Alguna vez se compartieron entre todos en tu familia historias de cosas que hayan pasado en esa casa? No sé si se hizo como un acuerdo no escrito, Ajá, eh, pero como que no solían entrar mucho en temas, sobre todo mis papás. O sea, mi mamá como que me contaba así algunas cosas, mi papá algunas otras de la calle, pero así de la casa en sí a quien nos han pasado más sucesos han sido a mí y a mi hermana la más grande, allá claro. dentro de la casa. Mi otro hermano sí se mantiene muy escéptico en general y dice que trata de buscarle como un porqué a todo, pero incluso si no le haya un porqué, pues sí trata de dejarlo pasar totalmente. Pero, pues sí, mi hermana, la más grande y yo somos los que más nos hemos metido como sin querer en eso. Y mi otra hermana no puede porque ella sí se sugestiona muy machín. Entonces, también como que por eso no entramos muy a detalle en todo este tema. Pero ya me dejaron ya me acabas de generar la duda, entonces voy a ir de preguntón el día de mañana. A ver qué onda. Bien, bien, bien. Si te enteras de alguna buena, nos las cuentas, ¿eh? Claro que sí, ahí me Oye, andarán escuchando. ¿cuál es la historia más aterradora? O bueno, es que hay dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la primera historia de terror que escuchaste en tu vida? ¿Te acuerdas?
Creo que sí, pero más que historia de terror como tal, era como pláticas que escuchaba, Ah, qué agradable. A ver. porque era cuando, por ahí de mis 5 o 6 años, pues tú sabes, uno anda de chismoso ahí escuchando las conversaciones de los adultos. Entonces, me terminé escuchando en alguna ocasión que, así como primeramente, un tío por ahí que que sí era como un nahual o algo así, porque sí decían que como que se convertía en un animal así como raro. Y en esa zona de donde es originaria mamá, la casa de su mamá de ella, en esa zona sí está muy pegada al cerro. Ujú. Está extremadamente pegada. Em, y pues en esa zona más para arriba ya no dejaron construir por cuestiones de seguridad. Entonces, en esas pláticas sí terminé escuchando que empezaban a ver en aquellos entonces bolas de fuego, las clásicas bolas de fuego, que hay un árbol muy grande afuera de esa casa, de esos que ya tienen muchísimo tiempo, donde se aparecía algo hacia abajo, porque era el árbol y había una especie como de hundimiento que formaba como una cueva. Entonces sí decía, e incluso mamá me lo confirmó después, que a ella nunca le gustó estar como cerca de ese árbol, porque sí decía, es que se ve como feo, o sea, está como raro, te genera como repulsión. Y pues sí coincidió con que estas tías sí decían que pues, de repente se aparecía como pues, alguna figura o algo así, no recuerdo del todo, pero sí hablaban mucho de ese árbol, de las bolas de fuego, e incluso sigue siendo de las pesadillas recurrentes de mi mamá esa zona, porque a la fecha mamá tiene 52 años, me parece. Ya es grande mamá. Y a la fecha sigues teniendo pesadillas de ella, acordándose de ella de niña, estando en esa zona porque como eran de bajos recursos no tenían como puertas y demás. Entonces sí dice que le daba mucho miedo tener que ir al baño o algo así porque estaba como, ocupaban esos huecos, esos hundimientos para como baño. Entonces dice que siempre le generó como repulsión ese tipo de espacios porque desprendían como algo raro en algunos de ellos. Ya, 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 claro. No, y la imagen que estás aquí pintando en mi mente es bastante aterradora, y todavía la idea de tener que salir en la noche o en algún momento y que es forzoso, no lo vuelve nada agradable. Ujú, Algún tiempo, hace años, yo estuve en grupos de misiones, lo he contado aquí a la audiencia. Entonces, cuando íbamos a ciertos ejidos o pueblos que eran pueblos muy pequeñitos y muy alejados de ciudades grandes, tenían algunos de ellos como estas zonas de letrina. Y en estas zonas de letrina había lugares que eran tan tétricos en la noche que decías, no, neta, no, si no es tan urgente, mejor no voy porque realmente te daban una vibra entre toda la oscuridad y eso, pero si ya aparte es un lugar que dejaba estas sensaciones, pues no era nada agradable y ujú. tiene todo el sentido que tenga pesadillas todavía con ese lugar. ¿Tu mamá no vivió en esa zona o en ese lugar algo que fuera como inexplicable? ¿Quedó nada más como que en estas experiencias entre comillas, dimes y diretes, o sea, en pláticas de otras personas? ¿O ella tuvo alguna experiencia personal? Seguramente sí, porque, o sea, no le he preguntado en profundidad a eso, porque no, pues, entre que se me pasa y entre que no me gustaría como No es tema. recordarle algo, ¿no? Ajá, Claro. pero pues sí le voy a preguntar, porque hay como no sé si tenga alguna explicación científica, pero mi mamá sí tiene cierta sensibilidad a esas cosas, tanto así que a la fecha no le gusta tanto luego acordarse de la gente, porque hay días donde dices, hoy me acordé mucho de esta persona. O sea, como que ella se acuerda así mucho de alguien y a los pocos días se entera que le pasó algo a esa persona, ya sea bueno o malo,
o cosas así, pero se entera así como al día siguiente o en unas horas después de que dice, me estoy acordando mucho de la persona. Ya, ya. Eso, fíjate que hay personas con cierta sensibilidad que justamente les ocurre eso, que cuando tienen a alguien muy presente, hay personas que es para cosas positivas, que siempre que se acuerdan de alguien es porque algo bueno le está ocurriendo, pero hay otras personas que pareciera como si fueran su sentido arácnido de que estás en un peligro o estás a punto de pasar algo negativo, ¿no? Ujú, Entonces, me ha tocado que estas personas, cuando ocurre eso, que es muy continuo el acordarse de alguien y alguien negativo, toman decisiones parecidas a la de tu mamá, que es prefieren no tener mente en su mente como a personas cercanas, justamente porque de cierta forma lo asocian, ¿no? No es algo como benigno o positivo en ellas el acordarse. Pero entonces, por lo que me estás diciendo, hay una combinación muy loca en tu familia. Sensibilidad más un sitio que especialmente tenga algo, ¿no? Y ujú. aquí ya te hizo una bomba de eventos y situaciones pues desde que eras bebé. Sí, sí, sí. De hecho, así hasta se lo comenté así a mamá hace no mucho, porque me fui a dormir hace como, ya tiene un mes prácticamente, y soñé mucho con un tío. Ujú, Como que dije, y me desperté y todavía hablé y le dije, no le conté a nadie. Y ya todo estuvo bien. Y ya en la noche mandan mensaje ahí en el grupo que tenemos de mi familia de WhatsApp. Oigan, es que ya se acaba de morir tal tío. Ah, chinga. Y sí le dije a mamá, me pasó lo que a usted siempre le pasa, jefa, que soñé con tal persona o por de la nada me empecé a acordar tanto de tal persona y le pasó algo. Pues, yo obviamente no le deseaba nada, pero así como que me fui a dormir y todo, y no sé por qué llegó a mi cabeza esa persona. Como simplemente me acordé, no sé, pero sí, en la noche falleció ese ¿qué tío fue? mío. Entonces, de cierta manera, tú también tienes algún tipo como de, no, tal vez no tan desarrollado, Sí, pero como algún tipo de sensibilidad y conexión con las personas, ¿verdad? A nivel energético, por lo que estoy entendiendo. sí, es a lo que yo también he tratado de asociarlo y pues también me he tratado de mantener como en orden mi vida porque digo, si de por sí luego estando normal atraes cosas sin querer, cosas negativas, pues ahora sí, si de pura casualidad si tienes algo ahí, lo que sea, mejor vete Bien, por lo bueno, por lo positivo. Es lo que ha tratado de llevar en mi vida. ya. Me gusta, digo, tras bambalinas platicamos un poquito acerca de si tú traes una muy buena energía en muchas ocasiones, puedes darle giro a este tipo de situaciones porque a nivel energético, pues digamos que no tienen de dónde agarrarse para generarte tantas problemáticas y al contrario terminan siendo como afectadas en un sentido positivo por la misma energía de lo que tú transmites por tus decisiones, tu forma de ser, tus intenciones, todo eso. Entonces, sí, yo también creo mucho en eso, creo mucho en como que las energías que nosotros evocamos sí transforman nuestros entornos y a veces los colapsan y a veces los transforman como en un tipo de imán a ese tipo de entidades o situaciones. Entonces, que mucho del cambio a veces viene por desde nuestra psicología, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de proceder y que de cierta forma cuando hay personas que dicen, oye, es que tengo una vida llena de eventos muy negativos, a veces es revísate, no es por culpar a nadie, pero a veces revísate porque hay cierta lógica entre tu forma de proceder y lo que te está ocurriendo en el exterior. Y se ve la conexión muy obvia y el cambio más fuerte va a venir desde tu cambio interior en tu persona y tu forma de poder proceder en tu vida y puede ser que la consecuencia sea el cambio de este resto de cosas, ¿no? Ujú. Pero qué loco, qué interesante. No me esperaba que tuviéramos pláticas de este tipo, hermano. Qué loco, qué chingón. Fíjate, yo tampoco esperaba que se ampliara tanto, entonces, muy buena plática. ¿Lo estás disfrutando? Sí, Para bastante, mí bastante. está siendo un agasajo, güey. Eso está muy bueno. Oye, ¿cuál ha sido, tú que escribes historias y que narras historias, para ti, cuál es la historia más terrorífica o aterradora que para ti ha sido, digo, o en tu narrativa o en experiencia o que hayas escuchado? La historia más aterradora. De las más aterradoras, creo que por miedos propios, así,
no sé, algo personal, siempre he tenido como cierta aversión al olvido, como al que ya nadie se acuerde de mí o yo no acordarme de la gente. Entonces, una de las historias más fuertes que he narrado a nivel emocional es una que se llama Las historias de la abuela, donde precisamente la autor, bueno, la narradora, en este caso la protagonista, habla sobre cómo una va todos los días trabaja en un asilo y a ella le toca cuidar a una viejita que todos los días siempre le platica lo que hacía con su nieta. Entonces, esa historia en lo personal a mí me movió mucho a nivel emocional por todo lo que hay detrás. Entonces, ahí, para no hacer spoiler a nadie, pues denle una revisada. Creo que les puede mover mucho a más de una persona. Y ya a nivel, digamos, como de terror, de algo más como fantasioso, por así decirlo, la saga de Abandonado por Disney es, a la fecha sigue siendo de mis favoritas por todo el tema que toca desde lo bizarro que puedes esconderse detrás de una compañía tan familiar como es Disney, que todos sabemos que no es tan familiar, pero así nos lo hacen ver. Todo lo que hay detrás desde lo que se oculta debajo de los parques, entretenimiento para adultos y todo eso, hasta cosas más oscuras como algún asesinato o incluso muertes dentro de las botargas, porque se habla de que como que parte de las reglas es que si alguien lleva la botarga por mucho tiempo y te llega a dar un colapso, de las reglas es que no lo pueden, lo tienen que dejar ahí sentado en una banca. Entonces la gente va y se sienta con ellos y se toman fotos. Entonces hasta lo dice en la historia. Probablemente si has ido a un parque y te has tomado fotos con una botarga sentada, probablemente esa persona estaba muerta. ¡Wow! Entonces, como que ese tipo de cosas, ay, no sé si se haya cortado. Ah, ahí está. Eh, ese tipo de situaciones como que a mí me llamaron mucho la atención, incluso una de mis partes favoritas de esa historia es unas cuantas sugerencias, porque se llama el capítulo, porque a través de unas tarjetas de un buzón de sugerencias te van contando toda una historia, así como sugerencia, deben de tener más cuidado porque están rompiendo los focos. Sugerencia, pongan más papel. Sugerencia, esto. Y empiezan a aparecer tarjetas extrañas ahí. Empiezan a contar la historia a alguien. Sugerencia, tal persona está haciendo trampa en el juego, mesa que jugamos. Ok. Poco a poco hay gente quejándose de sugerencia. Pongan más tarjetas, alguien las está robando. Sugerencia, no creo que encuentren a este güey que hizo trampa. Y ya como que alguien empieza a confesar un asesinato a través de las cartas. Luego termina todo alguien diciendo, sugerencia, el traje se está pegando a la piel, me está empezando a generar llagas. Sugerencia, ya todo lo que soy llagas. Sugerencia, si no, si no, ¿cómo se dice la palabra? Si no pongo acorde mi respiración con la de la botarga, no me deja respirar. Tenemos que respirar al mismo tiempo. Y así sugerencia, pongan más ganchos para trajes porque ya no queda lugar para el mío. Sugerencia, necesitamos más ganchos. Sugerencia, ya no me puedo colgar del gancho. Así como que te empiezan a poner cosas muy bizarras dentro de algo que parece algo muy inofensivo. Entonces esa historia, desde que la escuché por primera vez, la escuché ahí en el canal del buen Pride. Saludos, saludos al viejo. Me encantó tanto y no me he esforzado en subirla ya 3 veces para que quede como a mí me gusta. Entonces ya finalmente quedó de manera adecuada esa historia, ya la pueden ahí escuchar. Ha sido de mis historias favoritas, abandonado por Disney. Es de las que sí me genera ese algo. ¡Qué chingón! ¿Sabes qué he notado en tu canal? Mm, no voy a hacer comparativas, porque no, a mí no me gustan las comparativas, pero noto que hay algo que especialmente haces, o lo noté, tal vez fue la coincidencia de los episodios que vi.
el ángulo. Juegas mucho con el ángulo de la historia. O sea, no inicias de una forma tan habitual o la historia no te lleva como que por las pautas habituales o por el ritmo habitual o por el personaje habitual. Es como es un cambio de perspectiva desde el inicio en el que dices, ah, cabrón, nunca me había planteado una historia desde este ángulo o verla desde este sujeto, desde esta óptica o abordar la temática de esta forma. O sea, se me hace muy atípica la forma en la que planteas las historias, tal vez en la elección o tal vez ha sido la casuística de que fueron las que vi, pero eso lo vi como, güey, por qué la planteó así? Nunca había visto eso desde ese ángulo, está muy loco, está muy chido. Para alguien que cree historias es como aire fresco, aire fresco, aire fresco, aire fresco otra vez. Entonces, no sé si es dentro de tus firmas, de tus distintivos o simplemente coincidió con las historias que logré ver. Es un poco de las dos porque sí si bien algunas han coincidido de que me las encuentro y afortunadamente los autores me brindan el permiso, otras coinciden con el tipo de perspectiva como mencionas, lo que me atrapa. Ya. Eh, Como ahorita atrás de cámaras mencionamos el caso de me contrataron para encontrar cosas fuera de lugar que a final de Sí, cuentas es un gran historia trastorno. la tienen que escuchar. Eh, Ese tipo de historias donde se habla de algún trastorno abordado de otra forma, Ajá. también a mí me gusta mucho. Hay otra por ahí en el canal que se llama apotemnofilia, que es como sentirse ajeno a tu cuerpo. Entonces, ahí como que la gente busca motivos partes de su cuerpo para finalmente sentirse bien, porque no encuentran otra forma. Dicen, es que esta mano no es mía. Sí. Pues, ¿qué es lo que hago? Voy y me corto la mano. Ya, finalmente me siento bien, porque esta mano no es mía. Entonces, esos giros o esa forma de mostrarte las cosas, eh, también a mí me generan mucho enganche. Entonces, también trato de buscarle por ahí en algunas que rescaten como esa carnita. Y de hecho, ahí, así como para mencionar ahí, eh, dentro de esos géneros que me gusta mucho consumir o al momento también de narrar, son las historias de reglas extrañas. Sí Pero lo vi. yo tengo como un amor-odio porque la gente las pide mucho y también se los he explicado en su momento. No lo puedo subir tanto o de manera frecuente porque pasa lo que mencionas, va perdiendo esa alma de ya no se siente aparte de la pérdida de calidad, ya no se siente que lo hace con gusto, ya solo te encasillas en eso. Entonces, he tratado de mantener como cierta variedad de, ok, si hay una historia de reglas extrañas, pero la va a subir hasta dentro de 2 meses o 3. Entonces trato de irlas separando para que la gente las pueda disfrutar también y las eche de menos y las disfrute con más ganas todavía. Tengo una duda. Digo, ¿Tú cuál sería, cómo describirías tu creencia espiritual? O sea, entiendo que tú crees en cuestiones paranormales, entiendo que crees en cuestiones energéticas, pero si pudieras describir tus creencias dentro de este rubro, este ámbito, ¿en qué dirías que crees? uy, pregunta complicada. Eh, no me apego propiamente a una religión, a ninguna, porque considero que apegarse a las religiones implica seguir sus reglas, que muchos de esos seguidores no las siguen, por cierto. Y sin querer sonar engreído, me gusta la idea de formar mis propias reglas, mis propias creencias, de si yo no, yo creo en un Dios, pero no como lo pintan las religiones, o sea, ahí yo hice todo y ya. No, yo sí creo en esta entidad más como algo cósmico, algo del universo, pero que no interactúa, simplemente está de observador. Y a veces ni siquiera de eso. Simplemente como un gigante dormido. Yo lo veo más así, como a lo mejor un poco influido por la literatura de Lovecraft, que habla sobre este tipo de dioses. Yo me inclino un poco más hacia allá,
que el universo es tan vasto que muy probablemente si hay un ser que pudo haber creado vida, pero no porque quiero crear algo, quiero crear vida, sino fue un accidente. Fuimos un accidente del cosmos. Entonces yo me inclino más hacia allá en cuanto a lo que es Dios, en cuanto ya cuestiones de el bien y el mal, yo sí creo en el karma, sí creo en la energía de la forma en la que obras, sí influye mucho cómo vas a acabar el resto de tus días. Si en paz y tranquilidad o en el olvido y total miseria. Eh, Obviamente no seguir el camino del bien simplemente por conseguir algo después de la muerte, sino porque algo bueno de ti te nazca. Entonces, no podría aterrizar en precisamente, yo creo en esto, sino es un conjunto de todo. Muy padre. Oye, mucha conciencia porque son áreas bastante diversas y profundas. Pues buena conciencia de las cosas en las que crees. Y, y bien, muy interesante. Nadie había planteado como esto de los seres primigenios que, que están como dormidos en este espacio que es tan vasto y que de cierta manera si existe la vida y esto puede ser un accidente de ellos y no tanto una intencionalidad. Qué interesante, a mí también me encanta la biografía, la bibliografía de Lovecraft. Entonces sí, no coincido con la perspectiva en el sentido de que nunca me lo había planteado como si fuera una realidad, pero sí es sumamente interesante. Es como, ay, cabrón. Y Lovecraft siempre que lo planteó así fue algo muy tenebroso por el hecho de decir, pues el día que despierten no necesariamente te quieren eliminar, pero también por accidente, así como te crearon, pudieran eliminarte, ¿no? Ujú. Entonces, Y, dime. y de hecho, parte de esa creencia sí me la, no sé, no sé si haya sido que se haya metido o si haya contado cosas reales este Lovecraft, pero siento que la forma de escribir tan específica que tenía, siento que sí había ciertas cosas de realidad en ello. O sea, dejando de lado algunas otras, siento que la forma en que describía todos estos cultos, todos estos seres, sí era, yo no sé, me hace sentir que sí hay algo ahí. Es que acabas de tocar algo que es bien interesante. Me pasó con un brother que tú conoces, con el buen Emanuel. Emanuel hace años, uno de sus primeros relatos que escribió para el canal del Mundo Creepy fue el del Onironauta. Cuando él escribe este relato y lo narra, bueno, en su momento creo que fue Loquendo, utilizaron la voz de Loquendo y no tanto su voz, pero en la narración, el día que yo lo escuché, algo brincó en mi cabeza y dije, este güey ha tenido sueños lúcidos. Forzoso. O sea, esta narración no es un invento que se sentó a darle forma. Él lo vivió, lo está plasmando y ya estructuró un universo y desarrolló más, pero sí viene desde experiencias personales, tiene ese sabor. El día que platiqué con él, le dije, te lo tengo que preguntar. Si es una experiencia personal, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, claro que sí. Y es que hay ciertos relatos que tienen eso, que cuando yo se los he dicho a algunas personas, es algo muy difícil de explicar, pero cuando tú has vivido algo, a veces notas las personas que también lo han vivido. Lo notas, captas luego la energía, la mirada, la forma en la que lo expresan es, él también lo vivió. Diferentes cosas. Es como de repente toparte si eres de X profesión y ves a una persona, él también es médico o psicólogo o algo, lo ubicas. ¿Por qué? Tal vez por la forma de expresarse, tal vez por la energía con la que lo dice, tal vez por las palabras o por la mirada o por la energía que transmite, algo hay ahí. Y en lo de Lovecraft, cuando describe los cultos y ciertos detalles de estas entidades, a mí siempre me dio la sensación en el que más allá de sentarse a escribir, él estaba expresando algo vivencial, que Ujú. ya después metí en un universo bastante pintoresco, pero me sonaba algo que él traía, o sea, que él había vivido. Sí coincido con esa perspectiva, ¿eh? Sí, y luego más teniendo en cuenta cómo se cómo colaboró con otros autores de su círculo de esa época, que incluso estos amigos suyos añadieron cosas a sus relatos de él. La forma que escribir de ellos también
también se sentía como ese algo que estaban muy metidos en esas ondas, al punto de que algunas cosas se veía que eran muy reflejos de algunas cosas que llegaron a ver y a lo mejor, fue su forma de contarnos a todos o dejar registro de hay algo más. Totalmente. De hecho, me ha pasado, o sea, esto que dices, la impresión con la que dejan esos matices, ciertas historias que viví, que no las he querido expresar como una vivencia personal, las he contado aquí como algo que me han narrado las personas. Y han coincidido, como son experiencias personales, estoy involucrado al 100% con la historia, que han sido de las historias que más han destacado en su momento. Y que decían las personas, es que está impresionante eso que contas. Y es que coincide porque cuando es algo vivencial trae una energía distinta al resto. Por más padre que sean las otras historias, no es lo mismo cuando dices es en carne propia, ¿no? Esto es encarnado, esto te estoy contando mi experiencia junto con otros detalles y matices para que sea digerible o se pueda entender o esté dentro de otro macrocosmos. Pero sí, te entiendo la parte de los autores. Oye, tengo una duda entonces, brother. Claro que Tengo sí. una teoría. A mí me gusta, este canal no se supondría que es de investigación, pero siempre lo digo, yo soy bien curioso y bien preguntón y eso ha llevado a que me voy involucrando cada vez más con ciertas temáticas. Tengo una teoría que cuando tengo un escritor de ficción y un narrador, se la tengo que hacer sí o sí. Mi teoría es que existen ciertas historias que así como lo hemos planteado de esta energía que se transmite, ese algo que te dice, eso es vivencial, ¿eh? Eso no es nada más una historia escrita, es algo que viviste. Tengo la teoría que hay ciertas historias que están contaminadas y que no es a nivel estructura psicológica, sino a nivel energético. Lo que transmiten literalmente es como un tipo de este virus de ese tipo de entidades medias oscuras. Y que al momento de escucharlas, no digo que en el 100% de los casos, pero hay personas perceptivas que cuando lo empiezan a escuchar, se empiezan luego a cambiar a nivel como energético por ese tipo de contaminación. No sé si me estoy explicando bien o está medio confuso lo que digo. Sí, sí, más o menos te agarro la onda. De hecho, creo que de los autores que he narrado así, que les ha pasado eso y que a mí me han contagiado un poco de esas vibras que han tenido, es la autora se llama Penny Tailsop. He subido casi todas sus historias. Ella, desde que la conocí, antes de platicar un poco más con ella, noté que había ciertos como trastornos del sueño en sus historias, como sí, algunos problemillas como falta de sueño. Ya cuando empecé a platicar con ella y conocí un poco más de quién es ella, dije: "No manches, pues con razón". Y algunas de sus historias, ese factor de la oscuridad de la noche, el sueño, la falta de cómo afecta y todo eso, y inconscientemente o la forma en que escribe y demás, y luego me termina haciendo sentir así a esas horas de la mañana en que acabo de trabajar, de hacer lo que sea, me va a acostar y como que empiezo a sentir eso y digo, no puede ser que ya me... Luego lo expreso como me generó la fobia, esta historia me generó tal fobia, porque luego es parte de narrar tanto o de narrar lo mejor posible que terminas como abrazando toda esa historia y volviendo la parte de ti que te empieza a generar algunos problemillas, así como problemas de sueño o algún miedo a las arañas. Una historia que se llama Yeso de cuerpo completo, que me generó aracnofobia un tiempo, porque yo no le tenía miedo a las arañas, pero a raíz de que narré esa historia y busqué dejarla tan bien para que le generara esa versión a la gente que me la terminé generando yo mismo. Ya era Ya. como esa sensación de, ¡ah! Es que como dejamos impresiones emocionales en nuestra memoria para poderlo narrar así, sí, hace todo el sentido que después el fobias o ciertos tipos de trastornos que van relacionados con proyecciones emocionales se vinculen bien cañón en nuestra cabeza y nuestro cerebro no lo identifica como, esto fue para la narración. No, quedó proyectado en la memoria y entonces ahora lo reproduce como parte Ujú. del ser, ¿no? Pues sí, te entiendo. Qué fuerte, güey. No me había tocado a alguien que desarrollara, pero me hace todo el sentido porque sí me ha pasado con ciertas aversiones en ciertas narrativas
que la forma en la que lo describen está tan cargado de emoción y lo describen de una forma como tan, pues bueno, tan descriptivo, o sea, que te puedes adentrar en la imagen que te están dando tanto que lo he asimilado igual a forma personal y después noto como ciertos alimentos o ciertas personas o ciertas situaciones me generan una reacción interna a nivel, o sea, a nivel físico. Y digo, cabrón, estoy somatizando algo y algo que ayer no representaba nada. Y sí, sí tiene que ver con los relatos que he estado trabajando últimamente que tienen una relación directa con esto, ¿no? Sí, 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 me hace todo el sentido. Qué fuerte. Son de los riesgos que la gente no sabe que estamos teniendo. Yo les llamo los riesgos intangibles, que en esta zona del terror y del misterio te los topas. Eh, Oye, pregunta Ernesto, ya, digo, duda, ¿te quedan todavía historias por narrar? no, ya. No, ahí te va. Me quiero despedir narrándote dos historias que son muy cortas, pero están bien interesantes. La primera es, yo utilizo lentes, como hace un momento lo viste, y para la gente que nos escucha, esta es para todas las personas que utilizan lentes. Una persona, un seguidor, le pasó algo bien extraño mientras veía las historias. Me lo contó y es algo bien sutil, pero la verdad es que nadie me había contado algo así y eso está raro. Me dice él que él igual, como muchos, creía que dentro del podcast, cuando yo les digo a las personas, no me escuchen en la noche, intenten siempre escuchar en lugares abiertos, despejados, con luz, no escuchen tan seguido el podcast, no les recomiendo maratones, véanlo separadito. Él decía, yo creo que estás utilizando psicología inversa y lo que quieres provocar es lo contrario. Y yo le comentaba, como se los he dicho un chorro, no es psicología inversa, lo digo porque realmente creo que no es tan sano, no te conviene y empiezas a generar ciertas energías y si puedes contaminar tu ambiente. No considero que sea como prudente. Entonces, por eso yo lo recomiendo en lugares abiertos, con luz, etcétera. Me dice, mira, la neta es que justamente eso, yo creía que era puro rollo y que todo era psicología inversa. Dice, y hace unos días estaba escuchando el episodio de Ángeles Caídos, que es el que tú me has mencionado muchas veces, que es cuando pasó algo ahí mientras grababan. Y cuando lo empecé a escuchar, realmente me empecé a sentir intranquilo, pero no era que me generara las emociones. Realmente sentí donde mi casa estaba como cambiando la ambientación, se sentía bien pesado el aire, me sentía muy incómodo. Entonces me dije a mí mismo, tranquilo, no te hagas el fuerte, tampoco te hagas el valiente, pero tampoco te pongas cobarde, güey. Es porque ya escuchaste varios, estás susceptible, relájate, no pasa nada. Y sí, donde dije eso porque me hablé a mí mismo, o sea, traía mis lentes puestos y se partieron los cristales de ambos lados. Se partieron de la nada, no los estaba tocando, se estrellaron. Dice, en ese momento apagué y dije, ni madre te vuelvo a escuchar en la noche, ni madre. Dice, y ya compré lentes nuevos, pero le pregunté al oftalmólogo que si alguna vez le había pasado y él me dijo, por caída sí, pero sin tocarlos, no. Pregunta para la gente que tiene lentes, ¿alguna vez de la nada se te han partido los cristales de los lentes? A mí jamás me ha pasado. ¿A ti te ha Ujú. pasado alguna vez? No, tampoco. Está raro, ¿no? Dije, Bastante. no, Pero, ajá, dime, dime. pero creo que a final de cuentas es un poco esto que mencionabas sobre el contaminar todo eso, o sea, a nivel de autor historia, en este caso narraciones y demás, y la misma gente que estamos contando las historias y todo eso. Pues a final de cuentas sí estamos transmitiendo esa energía de porque nos estamos reflejando en lo que pasó Sí, hace tiempo para sentir ese miedo otra vez. totalmente de Entonces, acuerdo. O sea, sí pudiera contaminado. ser que la carga energética haya subido tanto que provocó eso. Sí, yo creería que sí. Va. Yo también me quedaría con esa idea. No creo que una entidad agarró el cristal y los quebró. Yo me iría como que una carga energética por lo mismo que él menciona, que sintió cambios como que en el ambiente de su casa. Pero bueno, gente que nos está escuchando, por favor, coméntenos. Si alguien ha tenido una experiencia parecida o le habían contado, díganos. Sería interesante saber si hay forma en la que se quiebren los lentes solos. Y ahí te va la historia con la que ahora sí va a ser la última de esta platiquita. La guardé para el final porque es una historia que a mí me puso la piel de gallina. Me la contó una persona cercana y me dijo, brother, sí existen estas cosas, ¿verdad? Y yo le dije, sí, sí, me dice, yo creía que tus narraciones eran como cuentos
hasta que me pasó esto. Dice que un día estaba, hace no mucho, hace apenas un par de mesecitos, dice que estaba en su casa y estaba hablando con, no recuerdo si era un amigo o su pareja de aquel entonces, porque ya ahorita ya no lo son. Entonces, mientras estaban platicando, él iba de camino a su casa y esta chica estaba ahí en su casa, estaba sentada en el sillón muy cerca de la entrada principal y la entrada principal por fuera tiene estas luces que se prenden al detectar movimiento. Es importante saber que su casa no tiene una reja que separe como que la calle de su casa, la puerta que tiene es de muy buena seguridad y las ventanas están cubiertas, pero no hay una reja. Entonces, si alguien ve en la banqueta, puede llegar a la puerta de su casa y puede tocar. Entonces, dice ella que estaba hablando con la pareja y que la pareja le gusta mucho hacerle, bueno, está hablando con esta persona y le gusta mucho como hacerle bromitas de sacarle susto. Entonces, mientras estaban platicando y él le está contando como que los planes que tiene para el fin de semana, ella nota que ya en 2 o 3 ocasiones se prendió ese foco que le indica que hay alguien, que hay movimiento ahí en la puerta. Entonces, mientras sigue hablando con él, va y se asoma y ve cómo está una persona con el celular buscando como unas llaves en su bolsa y está pegada en la puerta. Entonces ella dice, ah, es él. Entonces dice, me quiere asustar. Muy bien. Sigue hablando con él, ella empieza a bajar la voz y empieza a caminar lento para poderle sacar un susto. Y entonces se acerca a la puerta, sigue con él y antes de colgarle la llamada, nada más le dice, ya te vi. Le cuelga al instante, prende las luces de la casa porque tiene estos vidrios donde si prende la luz de adentro se ve hacia afuera y al momento en el que prende ve que no hay ninguna reacción afuera, ningún grito, nada. Se le hace raro, apaga las luces casi a los 2 segundos de haberlas prendido y no hay nada ahí. El foco sigue prendido, pero no hay nada. Y en eso nota que el celular vuelve a sonar y ve y es el número de esta persona, le contesta y le dice, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué te fuiste? Dice, bata, no vayas a abrir la puerta, no soy yo. Yo no estoy ahí cerca de tu casa. No abras la puerta, no sé quién sea. Dice que a partir de ese día, casi cada noche ha estado viendo sombras en la entrada de su casa que se están como que hurgando las llaves, que siempre que prende las luces, no hay nada ahí. Entonces, me la contó y como fue alguien cercano, dije, en la madre. Y dije, ¿estás asustada? Dice, va, neta, yo me quiero mudar, güey. Aquí ya no me siento tranquila en esta casa. Ay, güey. Son cosas que dices, ojalá que nunca me pase. No, esperemos, ¿eh? Sí. Esperemos. Un poco Ernesto, madera. hermano, ¿hay algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna, la comunidad de este canal? Pues muchísimas gracias a todos por estar por acá. Gracias también por la invitación. Mi querido Héctor, espero que les haya gustado esta plática, este episodio. La verdad, yo agradecido con las invitaciones que me hacen siempre, agradecido con ustedes por escuchar nuestro contenido y pues esperemos que disfruten de esto y de los demás episodios que sigan sacando. Muy buen proyecto, agradecido con la invitación. Gracias. Muchas gracias. Ernesto, pues un agasajo, una gran plática. No me esperaba que nos fuéramos a estos temas. No conocía tus anécdotas y me encantaron. Si te llegas a enterar de más, por favor, me las narras porque me gustaron. Y la historia de esa casa, ay, güey, ojalá que algún día, digo, que ya no esté tu familia y que ya no estén expuestos a esto, se pueda dar la oportunidad para que salgan todas esas historias familiares porque estaría fuerte. Pero Voy a intentar conseguirlas. ya, pero no, lo que dices es muy cierto y muy sano. Pues no en problemarlo si el recuerdo todavía y es en un lugar en el que viven y eso los va a dejar intranquilos, pues no está chido. Pero bueno, Bueno, ojalá que salgan historias por ahí y nadie salga perjudicado. esperemos. Muchas Esperemos. gracias. Ernesto, bueno, un abrazo, hermano. Gracias por haber estado por aquí y a la querida familia Muchas gracias. nocturna que nos está escuchando. Les mando un abrazo, les deseo bonita semana. Espero que hayan disfrutado esta plática y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye. Hasta luego, gente. Bye. ¿Qué onda? ¿Cómo te la pasaste, hermano? Espérame.